Welcome to our Spanish storytelling series. Get ready for a 4-part adventure. First, the story in Spanish with English subtitles, followed by a Spanish reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Comencemos. La leyenda del Adarna. The Legend of Adarna. En el reino de Verbania vivían el rey Fernando y la reina Valeriana con sus 3 hijos. In the kingdom of Bourbania lived King Fernando and Queen Valeriana with their 3 sons, Don Pedro, Don Diego y Don Juan. Don Pedro, Don Diego, and Don Juan. Una noche, el rey Fernando enfermó. One night King Fernando fell ill Después de soñar que Don Juan era asesinado. after dreaming that Don Juan was murdered. Desesperado por encontrar una cura, envía a Don Pedro en busca del Adarna. Desperate to find a cure, he sends Don Pedro in search of the Adarna, Un pájaro mágico que podía curar con sus cantos. a magical bird that could heal with its songs. Don Pedro partió en su búsqueda y, finalmente, encontró al pájaro. Don Pedro embarked on his quest and eventually found the bird. Pero el Adarna cantó 7 canciones que lo adormecieron y lo convirtieron en piedra. But the Adarna sang 7 songs that put him to sleep and turned him into stone. Después, Don Diego fue enviado en la misma misión y sufrió el mismo destino. Later, Don Diego was sent on the same mission and suffered the same fate. 3 años más tarde, Don Juan emprendió su búsqueda 3 years later, Don Juan set out on his quest y se encontró en el bosque con un viejo ermitaño que necesitaba comida y agua. and encountered an old hermit in the forest who needed food and water. Don Juan dio su última comida y agua para ayudar al pobre ermitaño. Don Juan gave his last meal and water to help the poor hermit. El ermitaño a cambio ayudó a Don Juan en su misión. In return, the hermit aided Don Juan in his mission. El ermitaño le dio un cuchillo y limones para mantenerse despierto. The hermit gave him a knife and lemons to stay awake. Durante los cantos del pájaro. During the bird's songs, Con instrucciones de hacer cortes en su brazo y poner limones en la herida. with instructions to make cuts on his arm and put lemons on the wounds. También le dio una cuerda dorada para capturar al pájaro. He also gave him a golden rope to capture the bird, Y un balde de agua para revivir a sus hermanos petrificados. and a bucket of water to revive his petrified brothers. Don Juan logró capturar al Adarna
Don Juan managed to capture the Adarna. Revivió a sus hermanos y regresó al palacio. Revived his brothers and returned to the palace. Sin embargo, Don Pedro y Don Diego se volvieron envidiosos. However, Don Pedro and Don Diego became jealous Y golpearon a Don Juan, dejándolo inconsciente en el camino. and beat Don Juan, leaving him unconscious on the road. Engañaron al rey diciendo que no sabían qué le había pasado a Don Juan. They deceived the king, saying they didn't know what had happened to Don Juan. Pero que el pájaro esperaba a su verdadero captor. But the bird awaited its true captor. Don Juan finalmente se recuperó y perdonó a sus hermanos. Don Juan eventually recovered and forgave his brothers, Y Don Juan pasó a ser el heredero del trono. and he became the heir to the throne. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in Spanish. Try to repeat after the narrator. La leyenda del Adarna. En el reino de Verbania vivían el rey Fernando y la reina Valeriana con sus 3 hijos: Don Pedro, Don Diego y Don Juan. Una noche, el rey Fernando enfermó, después de soñar que Don Juan era asesinado. Desesperado por encontrar una cura, envía a Don Pedro en busca del Adarna, un pájaro mágico que podía curar con sus cantos. Don Pedro partió en su búsqueda y, finalmente, encontró al pájaro. Pero el Adarna cantó 7 canciones que lo adormecieron y lo convirtieron en piedra. Después, Don Diego fue enviado en la misma misión y sufrió el mismo destino. 3 años más tarde, Don Juan emprendió su búsqueda y se encontró en el bosque con un viejo ermitaño que necesitaba comida y agua. Don Juan dio su última comida y agua para ayudar al pobre ermitaño. El ermitaño a cambio ayudó a Don Juan en su misión. El ermitaño le dio un cuchillo y limones para mantenerse despierto durante los cantos del pájaro, con instrucciones de hacer cortes en su brazo y poner limones en la herida. También le dio una cuerda dorada para capturar al pájaro y un balde de agua para revivir a sus hermanos petrificados. Don Juan logró capturar al Adarna, revivió a sus hermanos y regresó al palacio. Sin embargo, Don Pedro y Don Diego se volvieron envidiosos.
y golpearon a Don Juan, dejándolo inconsciente en el camino. Engañaron al rey diciendo que no sabían qué le había pasado a Don Juan, pero que el pájaro esperaba a su verdadero captor. Don Juan finalmente se recuperó y perdonó a sus hermanos. Y Don Juan pasó a ser el heredero del trono. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. ¿Quiénes eran los 3 hijos del rey Fernando y la reina Valeriana? Who were the 3 sons of King Fernando and Queen Valeriana? A. Don Pedro, Don Diego y Don Juan. B. Don Luis, Don Diego y Don José. O C. Don Carlos, Don Juan y Don Pedro. A. Don Pedro, Don Diego, and Don Juan. B. Don Luis, Don Diego, and Don José. Or C. Don Carlos, Don Juan, and Don Pedro. ¿Por qué el rey Fernando enfermó? Why did King Fernando fall ill? A. Por comer alimentos en mal estado. B. Después de soñar que Don Juan era asesinado. O C. Por caerse de su caballo. A. From eating spoiled food. B. After dreaming that Don Juan was murdered. Or C. From falling off his horse. ¿Qué objeto mágico se buscaba para curar al rey Fernando? What magical object was sought to cure King Fernando? A. Un espejo encantado. B. El Adarna, un pájaro mágico que podía curar con sus cantos. O C. Una varita de hada. A. An enchanted mirror. B. The Ibongadarna, a magical bird that could heal with its songs. Or C. A fairy wand. Here are some phrases we learned today. Try to take a note of them if you can. Reino de Verbania. Kingdom of Burbania. Búsqueda de un pájaro. Search for a bird. Pájaro canta. Bird sings. 3 años. 3 years. Encuentro en el bosque. Forest encounter. Anciano ermitaño ayuda. Old hermit helps. Cuerda dorada. Golden rope. Cubo de agua. Bucket of water. Convertido en piedra. Turned to stone. Enfermó. Fell ill. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego.